Bendecido sábado y bienvenidos de nuevo a Estudiemos Juntos con John. Este estudio hoy nosotros vamos a terminar Colosenses capítulo 3 y vamos a continuar a Colosenses capítulo 4, significando que nosotros vamos a terminar con este estudio la carta a los colosenses. Ahora, por los temas que vamos a tocar, especialmente en el principio de este estudio, quiero dejarles saber a ustedes ahora mismo y después se dan dar cuenta por qué lo estoy diciendo que yo no soy un terapista ni estoy licenciado para dar consejos matrimonial ni nada de esas cosas. Y lo digo por otra vez por el tema que vamos a estar tocando hoy. Y también por si acaso que alguien crea que yo tenga estudios o licenciatura en esa área de trabajo. No lo tengo. Todo esto lo que vamos a estudiar hoy es basado en la palabra de Dios y también otra vez lo vamos a ver con otros versículos. So, no es necesariamente de mi propia experiencia o mi propio trabajo o estudios de la escuela secular, por ejemplo, sino de lo que viene de la Biblia y también, obviamente, un poco de experiencias también que yo he tenido de mi propia vida. Bueno, vamos entonces a tener una oración para poder empezar. Gracias Dios por este día, sábado que tú nos has dado, este día bendecido. Te pido que tú puedas estar conmigo y con lo que voy a decir. Padre, que esto pueda ser bien, especialmente bien importante y bien beneficial, especialmente para las parejas, que puedan ser que vean estas cosas. Lo que vamos a tocar hoy en día tiene que ver con eso. Y lo que quiero ver y poder enseñar y que nosotros todos podamos entender es el punto de vista tuyo y cómo nosotros debemos tratarnos uno al otro. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije en el principio, nosotros ya estamos aquí llegando a la última parte del estudio en la carta a los Colosenses. Y hasta ahora nosotros vimos a Pablo enseñar cosas sobre el Evangelio, pero ahora él se dirige a ellos y la conducta de cada uno a otro, cómo es que cada uno debe comportarse con su prójimo. Y aquí no es el único lugar donde Pablo se refiere a las parejas, como vamos a ver ahora, y tampoco es el único autor que habla sobre las parejas. Pedro también tuvo algo que decir. En otras palabras, este tema es importante ya que tiene también lecciones espirituales que se pueden coger de aquí. Ahora empecemos leyendo, empezando en el versículo 18 de Colosenses capítulo 3. Empecemos con el versículo 18 donde Pablo empieza diciendo, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vemos aquí que Pablo empieza con la mujer. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué pudiera hacer esto? La cosa es que para muchas mujeres puede hacer que crean que esto es aquí, la sujetación, entre la responsabilidad del hombre y la mujer, la parte más dura de ambos. Pero mujeres, no es así. En sí, la mujer tiene la parte más fácil, pero como muchas no quieren someterse a sus esposos, se le dificulta. Ahora, miremos. Pablo también en Efesios capítulo 5, versículo 21 a 24, también escribe sobre esto en más detalle. Y él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todos. Ante que una mujer se queje o me escriba un comentario negativo a este punto que voy a hacer, este consejo es solamente para parejas donde el hombre no es abusivo con la mujer. En ninguna forma estoy yo apoyando el abuso o diciendo que se mantengan en una relación donde haya peligro a la mujer. Ni el hombre debería quedarse donde la mujer le quiera hacer peligro. Ahora, con eso dicho, regresando a una pareja normal, funcional, especialmente una pareja cristiana, Pablo dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y esta sumisión, ¿cómo es que Pablo la compara? La sumisión debería ser igual como si fuera a Cristo. En una relación cristiana, el hombre representa a Cristo, como Pablo escribió aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si el varón es un cristiano verdadero, a la mujer someterse a su esposo, ella también se está sometiendo a Cristo. Y para añadir, si ella se somete a su esposo,
en el final, ella está sometiéndose a Dios. Dios, como vemos aquí en este versículo, es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón, quien es la cabeza de la mujer. Todo termina en la cabeza de autoridad, cual es Dios el Padre. El someterse a su marido es la voluntad de Dios. Regresando a Colosenses capítulo 3, vemos que Pablo compara la relación entre el marido y su mujer como Cristo y su iglesia. La iglesia, estando sujeta a Cristo, representa a la mujer. Uno de los principios y también responsabilidad de la iglesia es servir a Cristo y ser dirigido por Cristo. ¿Qué iglesia cristiana conocen ustedes que deciden hacer las cosas por su propia cuenta, debe de como Cristo mande? Aquí no me estoy refiriendo si sus doctrinas están equivocadas o hagan cosas que sabemos que no es acuerdo a las escrituras. Me estoy refiriendo a las iglesias que hacen, sea en verdad un error, lo que hacen con la idea que es lo que Dios quiere. Ninguna iglesia va contra lo que ellos creen que Cristo quiera que hagan. Entonces, siendo mujeres cristianas, ¿por qué no someterse al esposo igual como lo hacen para la iglesia? Esto fue la intención de Dios a crear a la mujer para que ayude y se someta a su esposo como Cristo ayuda y se somete a su Dios y Padre. Puede ser aquí que alguna mujer que vea esto diga, ¿y qué de mí si mi esposo no es cristiano? ¿Debo someterme a un hombre que no crea igual como yo? Bueno, aquí también vemos donde Pedro tiene su consejo. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 2 y el versículo 6, él dice, asimismo, vosotras, mujeres, estar sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si haces el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí está la respuesta de Pedro. Sujétense a sus maridos cuales no son creyentes. Puede ser que sean ganados con su comportamiento. Usen el ejemplo de Sara, que obedecía a Abraham y hasta lo llamaba Señor. En otras palabras, no solamente le tenía respeto, pero le dejaba saber que era respetado. Un hombre que siente que es respetado por su esposa es un hombre listo para oír a su esposa. Pero si no has estado practicando este respeto con tu esposo, no espere que el primer día él se abra a tus sugerencias. Continúa como manda Cristo y con el tiempo ustedes verán el cambio. Y ahora hago esta pregunta. ¿Y por qué es que la mujer se somete a su marido? Dice Pedro aquí en el versículo 6, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Son hijas de Dios, y como hija de Dios, su hermano mayor es Cristo. Y como Cristo se somete al Padre, también la mujer debe someterse a su marido. Regresando con Pablo, en 1 capítulo 7, versículo 12 a 14, vemos que Pablo dice, y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Por nuestro comportamiento con el uno al otro puede hacer que el no creyente sea ganado. Y para que vean que no miento cuando digo que la mujer tiene la parte más fácil, como dije en el principio, y esta parte es someterse al hombre, igual como la iglesia se somete a Cristo, esto aquí es lo que se requiere del esposo. Regresando ahora para atrás a Colosenses capítulo 3, continuando en versículo 19, Pablo dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Encuentro aquí interesante que a la mujer se le dice que se sujeta al marido, pero al marido que ame a la mujer. Pudiera ser que Pablo esté tocando la debilidad de cada uno en un cierto orden. La mujer no le gusta sujetarse la cabeza porque quiere hacer lo que quiera. El hombre se le hace duro amar a una mujer que siempre quiere estar por arriba de él y no lo respeta suficiente para someterse a él. Pudiera ser que por esta razón Pablo nos dice que amemos a nuestras mujeres. ¿Y cómo es que él compara el amor que debemos tener con ellas? Ahora vemos en más detalles en Efesios capítulo 5, versículo 25 a 29, donde dice, maridos, amar a vuestras mujeres
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí hay diferencia de lo que dije. Lo único que se le pide a la mujer es que se sujeta a su marido. Comparen eso con todo lo que se le pide al varón. Nuestra responsabilidad, la del varón, es mayor. Debemos amar a nuestra mujer igual como Cristo amó y se entregó por su iglesia. Nuestro amor a ellas es también un sacrificio. Igual como la iglesia de Cristo en sus tiempos y nosotros como miembros de la iglesia hemos pecado contra Él, esto es, contra Cristo, y lo hemos rechazado en ciertos tiempos, Cristo no paró de amarnos y se dio por nosotros para poder rescatarnos de la prisión de Satanás. El amor de Cristo es un amor de celo por nosotros, para que tengamos lo mejor que podamos tener, cual es la vida eterna. Igual como Cristo se dio por un mundo que lo rechazaba para sacar una iglesia para Él, también nosotros, hablando a los esposos, debemos de amar a nuestras esposas, dando nosotros para el beneficio de ellas. Por esta razón, una mujer debe sujetarse a su marido, porque el marido da todo por el beneficiar de ella. Brincando a Efesios 5, ahora versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre deja atrás lo que tiene y se une con su mujer, y los dos son un solo cuerpo. El hombre siendo la cabeza y la mujer siendo su cuerpo. Ahora regresemos unos versículos atrás, al 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Igual como el hombre se sustenta y cuida de sí mismo, así también hace con su mujer, porque son un solo cuerpo. Por esta razón, el hombre lleva la parte más grande de los dos. Es por naturaleza que la mayoría de los hombres tienen un instinto de proteger y cuidar a sus mujeres. Este instinto de protección nos lleva a nosotros a darnos por nuestras mujeres. Esto es lo que significa amar a nuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia que dio su vida por ella. Por esta razón, la mujer debe de sujetarse a aquel que la tiene bajo su protección. ¿Y cómo debe la mujer sujetarse al hombre? Como dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 6, sin temer ninguna amenaza. Entonces hagamos como Pedro dice. Para los maridos, en el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí Pedro nos da más detalles, o mejor se pudiera decir, otra perspectiva. Usando el ejemplo que Pedro nos da, nosotros tenemos vasos de diferentes materiales y con diferentes propósitos en la casa. Pudiera ser que tengamos vasos desechables que son baratos, un solo uso, y se usa para cualquier cosa. Y al otro extremo tenemos vasos delicados y finos, cual material son frágil, cual llevan mucho cuidado, y se usan para ocasiones especiales. Al vaso desechable se abusa y se bota, pero al más frágil y fino se le da honra en usarlo solamente en ocasiones especiales. La mujer debe ser honrada como el vaso más frágil, más prestigioso que tengas. Todo esto es como un círculo. El hombre debe de amar a la mujer y protegerla igual como él se ama y se protege. Ella debe ser honrada como lo más alto que él tiene. A la misma vez, la mujer debe de sujetarse al hombre que da todo por ella y la tiene en un lugar elevada. Esto hace que el hombre la ame más y la mujer entonces se sujeta más al marido, sabiendo que todo lo que él hace es por su bien. Esto es un ciclo de amor que solamente puede fortalecer a una pareja, pero la realidad es que pensando como Pablo y Pedro dicen,
Todo empieza si la mujer se sujeta o no a su marido. Cristo ama a su iglesia, pero para que puedas ser parte de su iglesia, te tienes que someter a él primero. Así es la relación verdadera entre el hombre y la mujer. Continuemos ahora con Colosenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Aquí seguimos viendo el mismo patrón. Tenemos dos lados, los hijos y los padres. Los hijos deben obedecer a los padres porque esto le agrada al Señor. Esto también es uno de los mandamientos, cuál es el carácter de Dios. Vemos este ejemplo en Cristo. Cristo obedece a su Padre en todo y lo demostró aquí en la tierra. Cuando las cosas se le pusieron duras, Cristo, aunque no era su deseo, obedeció a su Padre y se entregó por nosotros. Igual, los hijos deben de obedecer sus padres porque sus padres quieren lo mejor por ellos y enseñarles para que crezcan a ser hombres y mujeres que puedan servirle a Dios. Otra vez, estoy hablando de una familia cristiana, pero también para los que no son creyentes. Los padres por general buscan lo mejor y la obediencia es la mejor forma de aprender y crecer. Y los padres no provoquen sus hijos a que se enojen o vuelvan contra ti y pierdas el control que tienes sobre ellos. Continuemos con versículo 22 al 25. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviéndolo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Este es uno que es para todos. Es algo que por naturaleza no lo hacemos. Y si lo hacemos con intenciones que no deberían ser. Lo hacemos sin fe. En el tiempo de antes se habla de amos y siervos, pero en nuestro tiempo sería mejor dicho empleador y empleado o jefe y trabajador. Debe de empezar con los amos, vemos que empieza aquí con los siervos. La mayoría de nosotros somos de la categoría de siervos. Cuando servimos, esto no debe ser para buscar propia glorificación, pero como si lo hacemos para Dios. Y sé que esto es duro para muchos. No todos tienen buenos jefes. Y también conozco eso que sí tienen buenos jefes y no trabajan como si estuvieran trabajando para Dios, sino están trabajando para sí mismos. Todo lo que hagamos en el trabajo lo hacemos sin resentimiento, siempre queriendo de hacer lo mejor que podamos, y no solamente para agradar a otras personas, sino para agradar a Dios. Y recuerden, sean jefe o sea trabajador, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Aunque el jefe no vea la injusticia que tú hagas o el jefe haga la injusticia, Dios recompensará esa injusticia en el final del tiempo. Y aunque ahí termina el capítulo 3, empezamos con el capítulo 4 y ahora estamos hablando de los amos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Los amos, los jefes, deberían no ser duros con sus trabajadores. Con una relación de amos, respeto uno al otro, se trabaja mucho mejor y mucho más feliz. Y recuerden, como dice aquí, el jefe o el supervisor o el empleador siempre va a tener a alguien por arriba. So, igual como quieran ser tratados, traten a los demás. Antes de continuar al versículo 2, si nosotros nos damos cuenta, nosotros vemos una cosa o un orden o patrón, sea que lo diga Pablo o lo dijo Pedro, que yo noté después de un tiempo. Y esto es que el más débil tiende a ser el primero mencionado y el más fuerte tiende a ser el segundo mencionado. Por ejemplo, tenemos la más débil de la relación entre esposo y esposa, la mujer primero. Ella se sujeta, pero el varón, que es el más fuerte, el esposo, el que queda todo por ella, se menciona segundo. Tenemos al más débil que tiene que ver con el hijo. El hijo es más débil que el padre y a ese ser, lo único que tienen que hacer es obedecer, pero al padre la responsabilidad es más grande, porque el padre es el que está llevando a su hijo o hija a ser adultos para Cristo. Y también tenemos lo mismo con el
el siervo y el amo. El siervo es el más débil porque es el que estaba trabajando por abajo del amo. Y el amo es el más fuerte porque es el que tiene la autoridad sobre el siervo. Vemos ahí también otra vez un patrón de autoridad. El varón es la autoridad de la mujer debe someterse o sujetarse a su esposo. Los padres son la autoridad de los hijos deben sujetarse a los padres. Y el amo es la autoridad del siervo y el siervo debe someterse al amo. Y así es, ¿por qué? Porque así es la relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Continuando con el versículo 2, preservar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, aquí, terminando la carta, Pablo está dando sus últimas palabras, pidiendo oraciones, que sigan en oraciones. Nosotros también debemos orar por uno el otro, el esposo por la esposa, los hijos por los padres, los siervos por los amos, los trabajadores por sus jefes. Nosotros debemos estar orando para que podamos nosotros entrar en una comunión y andar como Dios quiere que nosotros andemos. En este caso, Pablo está pidiendo por oración para él mismo, para que él pueda continuar, se le den oportunidades para dar a conocer el misterio de Cristo, que nosotros ya hemos hablado sobre en principio de estos estudios que estamos haciendo. Entonces, igual nosotros debemos con nuestro comportamiento, la esposa al esposo, los hijos a los padres y los siervos a los amos, eso también tiene que ver con enseñar el Evangelio y el misterio de Cristo a otras personas por nuestro propio comportamiento. Continuamos aquí en versículo 5. Andad sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quiero empezar aquí con la segunda parte del versículo 6, donde habla, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Cómo nosotros podemos dar la palabra de Dios si nosotros no sabemos la palabra de Dios? Si nosotros no estudiamos por nuestras propias cuentas. Si lo único que nosotros hacemos es oír a otras personas sin entrar al estudio o comprender lo que la Biblia dice sobre el tema. Nosotros tenemos que poder tener entendimiento primero de la Biblia para que nosotros podamos compartirla. Si nosotros no metemos la Biblia, eso no ayuda, o la estudiamos, no ayuda para nuestras relaciones, la cual Pablo está hablando y también Pedro menciona. Y eso, entonces, por medio de esas relaciones, es otra forma, como dije, de poder dar sobre el Evangelio. Tenemos que sabiamente andar tratando de redimir el tiempo, como dice aquí el versículo 5, con los que está de afuera, a esas personas que no saben el Evangelio. Nosotros tenemos muy poco tiempo en esta vida, sea una porque la gente puede estar hoy aquí y mañana pueden ir al descanso, o también es por la razón que si vamos proféticamente, nosotros estamos en los últimos días de la existencia profética de este mundo. Ya Jesús está por venir. No hay mucho tiempo para redimir. Hay demasiadas personas que nuestras enseñanzas uno al otro sea por medio palabras, palabras siempre con gracia, sazonada con sal, o también pudiera ser por nuestras relaciones y cómo actuamos el uno al otro, que eso puede ser un ejemplo para ellos, para que puedan ver y querer y unirse y poco a poco puedan aprender. Entonces vamos a leer el versículo 7, aquí hasta el final, hasta el versículo 18, para ya terminar aquí la última parte. Esto aquí ya son las salutaciones finales. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado justo,
que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por lo que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludar a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leído entre vosotros, haced que también se lean en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea las leas también vosotros. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Como dije y dice aquí en el título, estas son las salutaciones finales. Una de las cosas que no vamos a entrar aquí o cubrir aquí es para esos que le gustan los detalles, es que aquí tiene una lista de personas y podemos ver que aquí Pablo está exaltando ciertas personas como conectados a su ministerio cual él estaba. También aquí, para esos que le gustan jugar detective, pueden más o menos ver los nombres y ver si pueden encontrar estos nombres en otras partes. Por ejemplo, uno que debe salir bien fácil y bien rápido debería ser, y se ve aquí en el versículo 14, a Lucas, el médico amado. Este Lucas es el Lucas que escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas estuvo con Pablo por muchos caminos y él fue el que estaba escribiendo todo lo que le estaba viendo, que fue una carta para una persona en particular. Aquí, otra vez, tenemos estos nombres, como dije, no voy a entrar, y él le pide a ellos que estas personas la saluden, que los tengan en amor, en oración, si pensamos, porque como vimos anterior, que oren. Igual nosotros tenemos en nuestros tiempos ciertas personas que son esenciales para el ministerio de Dios, pues, personas que ustedes puedan ser que se unan, personas que ustedes puedan ver por medio de YouTube o otras personas que conozcan que estén en otros ministerios, que saben ustedes que están haciendo la obra de Dios. Reciban a esas personas y oren por ellos porque necesitan la ayuda de Dios y el Espíritu de Dios para que abren y oren por ellos igual como ustedes. Cada uno de nosotros podemos ser un evangelista o un ministro de Dios y en cualquier forma, sea en lo más simple o sea en lo más complicado. Otra vez, siendo nuestros ejemplos de vida de cada día a día a día, o también eso, la otra parte que voy a decir debería también ser acompañada por la primera parte, la segunda parte siendo esos que conocen suficiente o tienen la habilidad para poder enseñar a otros. Terminemos aquí, ya terminamos toda la carta de Colosenses. Espero que le gustó y pudieran aprender suficiente de los diferentes temas que están en una sola carta que se pudieron sacar de aquí para su beneficiar de cada día y día y su edificación y puedan también ayudarle a enseñarles a otros. Vamos entonces a tener una oración para ya terminar este estudio. Gracias Dios por este estudio que hemos terminado. Gracias por la carta a los Colosenses. Te pido que, como dije aquí al final, que esta carta, todos estos estudios que estemos haciendo juntos, los que están oyendo y aprendiendo, igual como yo estoy aprendiendo mientras que yo hago estos estudios, pueda ser de edificación y beneficio para cada uno de nosotros y que no solamente nos edifica a nosotros, también pueda ser para edificación de otras personas, que nos enseñe cosas que necesitemos para lo que otras personas requieren en su propia vida. Te pido en particular por esta lección a esos que estén casados, que podamos sujetarnos uno al otro, la mujer sujetarse a su marido y el marido protegerla y amarla a ella por arriba de todo. Que los hijos puedan obedecer a sus padres y sus padres puedan guiar a sus hijos en la forma correcta. Y que los amos, que son casi todos nosotros, y en sí todos somos amos de tu Hijo Jesucristo, que podamos hacer las cosas como Cristo quiere, sirviendo a Cristo y no solamente para servirnos a nosotros mismos. Y que nuestros amos, los que están por arriba de nosotros, sean también como Cristo, cuidando de nosotros y dándonos y protegiéndonos. Te damos gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos entonces ya con los censos. También este yo creo que va a ser el último estudio del año 2025.
Para el año 2026 pienso empezar duro y fuerte con un estudio en particular en Apocalipsis. Eso es todo lo que quiero decir. Tengan un bendecido sábado y una feliz semana. Hasta la próxima. Bye.